Vamos a vosotros, amados hermanos. Muy bien, ocupen su lugar, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Me preguntaba mi hermano, ya ni recuerdo quién me dijo que si escucharían bien los que están allá en la plataforma. Si escuchan bien. Bueno, vamos a tratar de ser claros. Quiero que tengamos esta reflexión, hermanos, de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y sí, quise que estuvieran los niños también. Y sé que los niños van a estar atentos también a escuchar la palabra de Dios. Y seguramente los jóvenes de la misma manera, como los adultos y todos, hermanos, estaremos en la misma atención. Es una pregunta el tema, y esa pregunta quiero externarla a todos ustedes. ¿Por qué nuestros hijos abandonan la fe de la iglesia de Dios? Esa es la pregunta, pero ese es el tema. ¿Por qué nuestros hijos abandonan la fe de la iglesia de Dios? ¿Cuántas generaciones, hermanos, han pasado? ¿Y cuántas generaciones seguirán? Pero ¿cuántos permaneceremos en la fe? ¿Y cuántos abandonarán la fe de la iglesia de Dios? Vale la pena, hermanos, vale la pena la reflexión. Desde niños se perciben aquellos niños que hay en ellos ese interés. Pero también muchas veces desde muy pequeñitos se percibe una cierta rebeldía en los niños. Y son adolescentes y sigue la misma tónica. Y llegan a jóvenes y empiezan a tomar decisiones, algunas acertadas y algunas no tan acertadas. Y vale la pena hacer la reflexión, hermanos. Vale la pena reflexionar en lo siguiente. Vamos a hablar de nuestros padres, hermanos. Y si hablo de los jóvenes, de sus abuelos. ¿Por qué nuestros hijos abandonan la fe de la iglesia de Dios? Puedo hablar, hermanos, de una familia numerosa donde éramos 9 hermanos. Y ustedes pueden preguntarme cuántos permanecemos en fe y cuántos no permanecen en fe. Y así, hermanos, puedo preguntarles a las familias de ustedes, familias unas más grandes, unas más chicas, pero que sin duda muchos de ustedes conocieron el Evangelio de adolescentes o de niños, o nacieron por gracia de Dios, siendo, pues ahora sí, conocedores de la palabra de Dios, porque sus abuelos o porque sus padres conocían del Evangelio. Pero esa sigue siendo la interrogante: ¿por qué razón nuestros hijos es que abandonan la fe de la iglesia de Dios? Quiero que leamos una porción de la Escritura. Ahí en Josué 2.
2:12. Ruego pues ahora me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal cierta, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas ¿de qué? De la muerte. Y luego de ahí nos vamos, hermanos, al versículo 18. He aquí, cuando nosotros entraremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y tú juntarás en tu casa a tu padre y tu madre y tus hermanos y toda la familia de tu padre. Amados hermanos, el amor que un padre pueda tener por su esposa, por sus hijos, es incomparable, es muy grande. El amor que usted tiene o siente por sus hijos es un amor que no tiene límites. Pero ¿qué estamos haciendo por nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Cómo los estamos educando? Les decía una ocasión, les decía a ustedes de un defecto que a veces tenemos los padres o las madres también. Y podemos ver todo alrededor, podemos ver todo lo que pasa allá en aquella nave y en esta y en aquella, hermanos, pero no ve, hermana Carreción, lo que pasa en casa. Podemos ver muchos errores, muchos defectos, pero nunca ver los propios de mi casa, de mis hijos. ¿Por qué dice la fe de nuestros hijos? Se pierde porque la abandonan. Yo me pongo a pensar, hermanos, cómo irá a ser la iglesia de Dios de aquí si Cristo no ha venido de aquí a 50 años. ¿Cómo irán a ser los líderes de ese tiempo? La iglesia. Y claro que Dios va a cuidar de ella. Pero tenemos que ir dejando bases también nosotros como iglesia, como mayores, a los más jóvenes, y los más jóvenes a los adolescentes, y los adolescentes a los niños. Cada familia, hermanos, debemos de tener ese cordón, hermanos, ese cordón que identifique, hermanos, la forma en cómo podemos salvar, cómo podemos ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, que debemos de hacer lo que refiere aquí. Aquí, cuando nosotros entraremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y tú juntarás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y toda la familia de tu padre. Y sería una señal, hermanos, que identificaría que así como ayudó a aquellos varones, esta mujer, Rahab, por esa fe que tuvo y que entendió que era Dios el que los había enviado, hermanos, y de esa manera le dicen a ellos: y así te vas a salvar tú, con tu casa, con tu familia, con todos ellos. Pero ahora, hermanos, nosotros ¿cómo vamos a salvar a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a ayudar? Decía un ministro, hermanos, decía que él no tuvo hijos. Fíjense bien, hermanos, no tuvo hijos.
hace 20, 23 años su esposa se embarazó. Y a los 6 meses de embarazo se vino el bebé. Y este hermano con lágrimas decía: hermanos, no pude salvar a mi hijo de la muerte. Era un 15 de septiembre. No pude hallar una incubadora para darle el calor a mi niño. Y él decía con lágrimas: se me murió en mis manos mi bebé. Y ahora dice: no tengo hijos. Y el que tuve, no pude hacer yo más por él, por salvarlo. Dice: pero lo triste no es eso, sino que ahora, dice, muchos padres que tienen a sus hijos, se les están muriendo en sus manos también. Se nos están muriendo nuestros hijos, hermanos, espiritualmente, porque somos consentidores. Los vemos que son a veces rebeldes y los seguimos dejando en su rebeldía y no hacemos nada. Son negligentes en las cosas de Dios y los seguimos dejando y no hacemos nada. Y él lo refería. Y hoy lo digo, hermanos, de esta manera: que tenemos que buscar. Aquella mujer, Rahab, buscó la manera de salvar a los suyos. Y le dijeron a aquellos varones: haz esto, pones ese cordón sobre la ventana. Y ellos entenderían esa parte y salvarían a esta mujer y su familia. Pero ¿cómo estamos haciendo nosotros, hermanos, para salvar a nuestros hijos? Qué fácil es caer en pecado. Eso es fácil. Eso es sencillo. Lo difícil es el perdón de Dios. Porque eso no es sorpresa, hermanos. Porque ya conocemos el Evangelio. Porque ya sabemos quiénes somos y qué perseguimos. Pero cuando nuestros hijos, por un descuido, por una forma de vida negligente, caen en pecado, cuidado, hermanos. No podemos asegurar y decir: Dios es amor y Dios les va a perdonar. No, hermanos, no sabemos. Y aquí todos perseguimos algo y decimos: pero ¿por qué los hijos a veces del ministro, del diácono, del obrero? ¿Y por qué a veces los hijos de hermanos que son de antaño en las cosas de Dios? Porque esos hijos a veces se pierden y se van. Hermanos, Génesis 7, versículo 1, como dice hermano Víctor Valdés, si puede darle lectura, por favor. Génesis 7:1. Amén. La palabra de Dios 7:1. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. Amén. Gracias. Entra tú y toda tu casa. Ese cordón, hermanos, de grana y puerta cerrada, como lo hizo Noé también, hermano Ángel, como lo hizo Noé también, cuando él le dice: Dios, entra tú y toda tu casa, y la puerta del arca. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Entonces todo se cierra, hermanos, completamente, y se salvan los que tenían que salvarse, Noé y su casa. Y acá, hermanos, vemos que ese cordón y esa puerta cerrada representa, hermanos, también la firmeza de nosotros como iglesia de Dios, de poder cuidarnos. Si nos damos cuenta, hermanos, que a veces vemos que nuestros hijos, cómo están siendo atrapados, cómo están siendo seducidos por todo lo que el enemigo les está presentando en sus escuelas, en todo esto, y que cada vez practican menos la oración.
Cada vez vemos en los jóvenes, hermanos, más indiferencia en las cosas de Dios. Con qué facilidad vemos que ellos, y hablo en general, con qué facilidad no vienen a la iglesia. Con qué facilidad se rebelan y le contestan a la mamá y le contestan al papá y hasta se le pueden poner al tú por tú, pero no hacemos nada de los padres. Parece que no oímos, parece que quedamos ciegos y no vemos, y mudos también porque no oímos. Y entonces cuando venga la reprensión de Dios, lloraremos con ellos. Porque un hijo, hermanos, una hija, cuando Dios habla, va a haber dolor, va a haber descontento, pero Dios siempre lo que hace, lo hace por amor también. Hemos entendido, hermanos, ¿qué es una heredad? Salmo 127. Salmo 127. Versículo 3. Hermana Gaby Bautista, ¿cómo dice? Sí. He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Versículo 3, ¿verdad? Sí. ¿Qué son los hijos? ¿Qué es una heredad, hermana Elizabeth? Pues como que algo que alguien más nos da, hermano. Una heredad es algo que alguien más nos da. Bien. Heredad es un regalo, hermanos. Es un regalo. ¿Qué más? Una bendición. Eso es una heredad. Pero también es una responsabilidad. Eso es una heredad. Tenemos la responsabilidad de educar, de invertir tiempo a los hijos, de disciplinar a los hijos. ¿Es bíblico o no, hermanos? Sí. Pero entonces, ¿por qué los hijos hacen lo que quieren, hermanos? ¿Por qué para las cosas de Dios somos tan blanditos todos, o la mayoría? A ver que su hija, hermano, le diga, esta semana me la voy a tomar y no voy a la universidad. ¿La acepta? Esta semana no voy a ir a la escuela, dice el hijo, porque no tengo ganas, voy a la prepa, pero no voy. ¿Lo dejan? Pero hoy día, hermanos, ya los viernes venimos más adultos que jóvenes. Porque nuestros jóvenes están llenos de múltiples ocupaciones, como si el Señor a ellos no les diera nada.
Y los papás, todos aquí estamos agachaditos, hermanos. Con muy buenos dones, porque casi todos son músicos. Pero si no es músico, solo uno. Pero sabemos. Y la pregunta vuelve a ser: ¿por qué nuestros hijos abandonan la fe de la iglesia de Dios? Porque los padres muchas veces les permitimos eso. Porque los vamos dejando que vayan creciendo como aquel árbol que va torcido. Y se rellena. Y hacemos como que le ponemos algo, pero sigue torcido y sigue torcido. Porque no ponemos la cura, hermanos, desde la raíz para que se enderece y vaya bien. Veamos, hermanos. ¿No nos gustaría tener esas mujeres obedientes como es la femenil y que llegan a eventos? Hermanos, me preocupa que el día de mañana, incluso de los jóvenes, haya mujeres aquí casadas que tengan simplemente problemas de femenil, problemas de varones y todo este tipo de cosas. ¿Saben por qué será eso? Por falta de santidad, hermanos. Porque hay rebeldía. Y así. Y un regalo, hermanos, se debe de cuidar. Y en nuestros hijos, hermanos, cuando les damos el consejo a ellos, sí parece ser que a veces les incomoda, que no les gusta, pero ellos tienen que entender, hermanos, quién dijimos que es la cabeza en el hogar, hermanos. Pero a veces los papás, hermanos, o las mamás ya le tienen miedo darle el consejo al hijo. ¿Pasa o no? ¿Pasa eso o no? Pues ya me le digo, hermanos o hermanas, ya no les digo yo a mis hijos, porque casi me pega. ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes son las hijas? ¿Así éramos nosotros con nuestros papás, hermanos? Díganme, hermana Irma, ¿usted así era con su mamá, con la hermana Inés? Que la hermana Inés le dijera: hija, te preparas para irnos a la cena. Hija, te preparas porque el sábado nos vamos a ir a este evento y hay que estar temprano. ¿Usted me contestaba? ¿Y por qué ahora nosotros, hermanos, estamos haciendo de esa manera con nuestros hijos? Y ya nuestros hijos, a veces decía un hermano, porque son personas ya que estudiaron y que se prepararon, se están preparando. Pero ¿quién les está dando esa preparación a ellos, hermanos? ¿Ellos se lo están dando? ¿Pueden ellos? Se la están dando ustedes, hermanos. Ustedes como padres les estamos dando eso a nuestros hijos y ellos no pueden ser mal agradecidos con nosotros y sobre todo, hermanos, ¿con quién? Con nuestro Dios, hermanos. Entonces, sí debemos de esto, hermanos. ¿Por qué ellos, hermanos? Y hablo general, esto no es de Morelia, esto es como una enfermedad que hay a nivel nacional, es como una pandemia, es como un virus que está ahí y que no me imagino el día de mañana a estos niños, hermanos, si siguen así en esa misma línea. No debe de ser así, hermanos. En este tiempo, hermanos, ¿saben ustedes que las familias están siendo atacadas por muchos medios? ¿Sí saben ustedes que las familias están siendo atacadas, que los hijos son muy vulnerables? Y usted le dice al hijo: no hagas esto, hijo, no te conviene esto otro, no hagas aquello, y que al final de los tiempos, si no siguió su consejo, ¿qué pasó? Fracasó el hijo, fracasó la hija. A veces con lágrimas y ya. No, hermanos, tienen ellos que entender que si quieren servir al Señor, dijo Josué así, que si querían servir a aquellos dioses, ¿que qué hicieran? Pues que fueran y los sirvieran. Pero que él estaba con la certeza que él y su casa iban a servir a Jehová nuestro Dios.
Y yo creo que es la postura que debemos de asumir como mamá y como papá, hermanos, con nuestros niños. Si no, al ratito, mi hermano Carlos, mis hermanos que tienen sus niños chiquitos, hermano Neta, pues les van a tomar la medida a sus niños, y al ratito no solamente esto, al ratito pues ya van a andar hasta en la fiesta, o ya van a andar allá en los 15 años y todo, pues para que no se sienta mal mi hija, o para que no se sienta mal mi hijo. No podemos, hermanos, ser permisivos nosotros y caer en este tipo de libertades para con ellos. Hechos 2, verso 39. Hermana Irma, si le puede dar lectura, por favor. Hechos 2, versículo 39. Para vosotros es promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaren. ¿Para quién es la promesa, hermana? Para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para todos los que el Señor ¿Y cuál es esa promesa, hermano Angelito? Que se obedecen al llamado. Hermanos, la promesa es para nuestra familia, para nosotros, para nuestros hijos, porque para todos, hermanos, dice, es la promesa. Por eso es el llamado, hermanos, que nos hace nuestro Dios a todos. Si queremos esto, tenemos que dejar, hermanos jóvenes, ese tipo de vida, como siempre indiferencia, como que sí quiero con Dios, pero como que todavía no tomo la decisión, una decisión contundente, una decisión con firmeza. Nehemías, libro de Nehemías. Nehemías capítulo 4. Versículo 14 dice: después de esto miré y levantéme y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo. ¿Qué cosa, hermanos? No temáis. ¿Qué dijo? No temáis. ¿Por qué? ¿Qué tenían que hacer? Dice: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y terrible, y pelead por quién. ¿Por quién, hermanos? Por vuestros hermanos. ¿Por quién más? Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Sabía que la guerra, que la batalla estaba presente, pero él se acordaba, este varón, y decía: acordaos del Dios grande y terrible, grande y poderoso, y pelead, dice. Pero su motivación más grande, ¿quién era, hermanos? Su familia. Pelead por vuestras mujeres, pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas. Acuérdense de ese Dios grande. Y hermanos, como iglesia de Dios, ¿cómo vamos a pelear contra el enemigo para que nuestros hijos no abandonen la fe de la iglesia de Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo vamos a pelear esa batalla y la vamos a ganar? Hermanos, tenemos que invertir a la oración más tiempo. Tenemos que orar por nuestros hijos. Tenemos que orar por nuestros hijos.
Tenemos que ayunar por nuestros hijos y con nuestros hijos. Tenemos que hacer culto en el hogar. ¿Por qué no hacer un culto familiar? Hermanos, si hablamos de que somos cabezas de familia, ¿por qué no hacer un pequeño culto, aunque sea por semana, donde cantemos a Dios, donde platiquemos de la palabra de Dios y hablemos de cosas edificantes? Pero no lo hacemos, hermanos. Es más fácil, hermanos, perder el tiempo en el teléfono celular. Es más fácil, si el niño llora, darle el teléfono celular para que se contente. Es más fácil para el joven cerrar su puerta y ponerle llave y ver lo que él quiere en su teléfono, que juntarnos para orar, que juntarnos, hermanos, para cantar o para ver alguna historia que podamos enseñarle a nuestros niños. Cómo van cambiando las cosas. A nosotros, sí, de niños en aquel tiempo, nos decía el papá: el viernes a las 7 los quiero a todos porque vamos a estudiar la escuela sabática, y estábamos todos ese día a las 7. O si era el jueves, o si era el miércoles, y ahí estábamos. Hermanos, ahora nuestros hijos están puntuales donde ellos quieren estar puntuales. Si a ellos les gusta algún deporte, son puntuales. Si a ellos les gusta salir con sus amistades, son puntuales. ¿Cierto o no? Pues aunque no diga nada, hermanos, esto es así. Pero para las cosas de Dios no son tan importantes. Lo seguimos dejando así. Y a los jóvenes les digo: ¿quiénes son ustedes para infringir el mandamiento de Dios que dice: honra a tu padre y a tu madre? Como para que ustedes le hablen a su mamá en tonos golpeados, como para que ustedes les hablen a sus papás de esa manera. ¿Quiénes son para ofender a Dios? ¿O quiénes somos para ofender a Dios? Y es desafiar a los papás. ¿Acaso no es infringir el mandamiento de Dios? Ese mandamiento con promesa. Y que la mamá pues sigue diciendo, y el papá sigue diciendo: qué buenos hijos tengo. Pues porque a veces nos volvemos como ya les dije. No, hermanos, no detengamos la corrección, no detengamos la reprensión. No nos convertamos en esas personas ciegas, apapachadoras. Qué bueno, hijo. Ay, pobrecito, ¿cómo le voy a decir? Siento feo, siento mal. No, hermano, si lo ama, dígale a su hijo que está haciendo mal. Si la ama, dígale a su hija que está haciendo mal. ¿Por qué? Y a veces nos echamos la culpa, es que nosotros somos los culpables, esposa, tú y yo somos los que nos estamos equivocando. No es cierto, hermanos. No es cierto. Siempre una madre, hermanos, va a pensar y va a luchar por ser lo más espiritual para favorecer a su familia. Siempre el padre va a pensar que es lo más espiritual. El hijo, hermanos, va a entender hasta que se case, tenga hijos y los eduque. ¿O no es así, hermanos? Hermana Gaby, es un mismo razonamiento, Gaby Bello, hermana, de ahorita con su pequeño a cuando estaba soltera. ¿Es lo mismo? Y ahí disculpo, hermano, porque no tiene que antes no quería cantar. ¿Qué es diferente, hermanos? ¿Qué es diferente? A veces decimos a mi hijo que ni el pastor le diga nada, que ni el diácono le diga, que menos el obrero, como si fuéramos bien malos nosotros con sus hijos.
Como si quisiéramos lo malo para esos hijos, hermanos, el ministerio. Cuando no saben, hermanos, que lo que buscamos es que esta casa tenga ese cordón de grana y tenga esa puerta cerrada para que todo dardo del maligno, hermanos, no entre aquí. Y es lo que queremos. Y no que el día de mañana llegue una familia, o llegue un joven, o llegue una jovencita y llegue llorando, y ahora sí busca el pastor, y ahora sí le dice: hermano, caí en este pecado, ¿qué puedo hacer? Me siento mal, me siento redarguida en mi conciencia, porque hice esto, y tanto que ustedes nos dicen: pues sí, pero en su momento los malos éramos los que aconsejábamos con la palabra de Dios, pero ahora sí ya buscamos el auxilio. No es así, hermanos. Nunca buscamos nada mal para ustedes, aunque a veces percibimos sin rebeldía, y aún así nos mantenemos mesurados como ministerio, con tal de no estar lastimando en la misma iglesia, hermanos. Pero digo, no debe de ser de esa manera. Segunda Timoteo 3:15. Como dice mi hermano Gabriel Gómez, segunda Timoteo 3:15. Y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo. Amén. Gracias. Que desde la niñez, dice, quien nos hace sabio, las Escrituras nos van a hacer sabios. ¿Para qué, hermanos? Para enfrentarnos, hermanos, a las situaciones diversas que se presenten en nuestra vida. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a sacrificarnos por nuestros hijos? ¿A dar lo mejor por ellos? Yo sé que ahorita nuestros jóvenes lo pueden sentir como una reprensión, pero el día de mañana, cuando ellos tengan sus hijos, esta reprensión yo creo que la van a valorar. Porque uno siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y yo les digo, hermanos, esto: de los nietos quizás de mi abuelo, quizás un 25% estaremos bien en la iglesia, luchando bien. No que estemos en perfección y que seamos santos y que no tengamos un error, no, que estamos luchando por alcanzar la corona de vida. Quizás un poquito más, pero es feo, hermanos, y vergonzoso decirlo, que muchos andan hasta en otras organizaciones, que otros más, incluso en la iglesia más popular que ustedes saben, que algunos más sin enseñarle a sus hijos ninguno, quizás otros más en fiestas y deleites. Y eso es, hermanos, la preocupación del ministerio y sobre todo de nuestro Dios. ¿Por qué nuestros hijos abandonan la fe de la iglesia de Dios? Podemos decir, si era un abuelo consagrado o si era un padre consagrado, sí, pero el adversario también tiene actividad y el que se presta a él lo va a seducir, hermanos. ¿Y saben qué, hermanos? Se lo va a llevar para que le sirva a él también. Entonces la pregunta, hermanos, que les hago: ¿qué tan dispuestos estamos a sacrificar a nuestros hijos? ¿Queremos convertirnos en amigos de Dios? ¿Sí o no? Miren ahí lo que dice Génesis, hermanos, 22:6-8. Dice así:
Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Ven aquí, hijo mío. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Cómo iban, hermanos? ¿Cómo iban? Iban juntos. Adorar, buscar a Dios, hermanos, es algo de suma importancia en la adolescencia. Es algo importante en la adolescencia, que ellos busquen esa adoración a Dios. Dice: iban ambos juntos, papá e hijo, aunque el hijo no sabía a dónde iba. Sin embargo, el padre sí sabía de la entrega que él quería hacerle a nuestro Dios. Y nos damos cuenta, amados hermanos, cómo Dios se manifiesta con su poder y tiene a Abraham y preserva la vida de su hijo, pero ese hijo, hermanos, siempre obediente. ¿A quién? A su padre. ¿Y obediente a quién más? A Dios. Y yo creo que ahorita quizás, nuestros hijos, a lo mejor pues ya les hace uno mandado y a veces no lo quieren ejecutar. Quizás sí. Él llevaba la leña, él llevaba lo que se requería para su mismo sacrificio. ¿Qué quieren cargar, jóvenes? ¿Qué quieren cargarse ustedes? ¿Qué quieren cargarse en su espalda? ¿Quieren cargar ese tercio de leña? ¿Quieren cargar rencores? ¿Quieren cargar un resfriamiento? Pareciera que tienen una fe prestada. Viene papá y mamá a la iglesia, yo voy. No van, no voy. ¿Qué cargan en su espalda, hermanos jóvenes, para el sacrificio? Les decía: rebeldía. ¿Todo les parece mal? Eso no les sirve a ustedes para nada. Tienen que cargar, hermanos, humildad, obediencia como Isaac, servicio como José, sujeción como Daniel. Eso tienen que cargar. Conocí una joven rebelde. Cuando yo le di el consejo, se rebeló, hermanos. Fue grosera. Me contestó mal. Lo lamento no por ellos, porque lo saben. Lo lamento no por ellos, no por los demás. Ella le ha costado una vida de sufrimiento. No tardó un año que me buscó llorando. Ya ni puedo decirles: ¿te acuerdas lo que te dije? Porque ya lo saben. Cuando el joven, o cuando el hombre, la mujer, que señorita, que varón son jóvenes, piensan que saben más que mamá y papá, piensan que saben más incluso que el ministerio también.
A veces pasa. Hoy es una señora, tiene hijos, pero me dice que sigue sufriendo. Qué difícil, hermanos, cuando creemos saberlo todo y no sabemos nada. Cuando creemos que no necesitamos de Dios, pero sin Él no somos nada, hermanos. Amados hermanos, quiero invitarles en Deuteronomio 6, del versículo 6. Deuteronomio 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de darlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Amados hermanos, ¿por qué en tu mano, entre tus ojos, en tu corazón? ¿Por qué nuestro Dios insiste tanto en eso? Todas las obras que ustedes hagan y que yo haga, hermanos, con nuestras manos, siempre serán pensando al único Dios que servimos. La dirección de nuestra mente, de nuestra mirada, de todo, hermanos, lo que hagamos, lo que emprendamos, toda acción será puesta nuestra mirada en el único autor y consumador de la fe. Y en tu corazón, y dice, ¿lo repetirás a quiénes? A tus hijos. ¿Y a quiénes más? Yo les decía hace un momento, hermanos, si a alguien de ustedes le llama la atención a uno de mis hijos, se los agradezco. Entenderé que los amo. Pero también he encontrado que hay quien dice, a mi hijo ni lo toque, ni le diga nada. ¿Cierto o no? Y se sufre de más. Si nos ayudamos, hermanos, vamos a hacer las cosas mejor. Son un regalo, acuérdense. Y una herencia es una responsabilidad, pero no es eterna. Es por un tiempo, porque esa herencia después pasa ¿a quién? A unos más, a los hijos, y de ellos a otros, y así. Hermanos, es una responsabilidad. Hermanos jóvenes, es tiempo de despertar. Es tiempo de que piensen realmente a dónde quieren llegar, a qué se quieren comprometer. Incluso, jóvenes, todo lo que ustedes hacen y dicen, todos, yo me doy cuenta. Las cosas bonitas que hablan, me doy cuenta. Las cosas malas que hablan, me doy cuenta por ustedes mismos. Pero no se preocupen por mí, hermanos, ni nos preocupemos por nosotros. Preocupémonos, hermanos, por estar bien delante de nuestro Dios, hermanos. Entonces, esa es la invitación a todos. Y nosotros, padres, pensemos muy bien
cómo estamos haciendo esta labor por nuestros hijos. Yo no quisiera llorar con los míos el día de mañana, ni que ustedes lloren con los de ustedes, hermanos. Yo quisiera que pudiéramos reír de gratitud y alegría delante de Dios porque tenemos hijos e hijas temerosos de Dios, no hijos rebeldes o apartados de Dios, apartados un día de la misma iglesia de Dios. Acuérdense, hermanos, que aquí había muchas jóvenes que ustedes no conocieron. Aquí había varias jóvenes, señoritas. Yo las conocí. Quizás mi hermana Gaby conoció alguna, mi hermana Erika sí. De esas generaciones, no hay una aquí en la iglesia de Dios. Ni una hay aquí en la iglesia de Dios. Las que realmente eran nativas de aquí de Morelia no están en las. ¿Saben por qué? Porque no permanecieron en la fe de la iglesia de Dios. Tomaron rumbos diferentes. ¿Hay ruina? Sí. Me decía mi esposa, apenas hace meses se juntó con una de ellas ahí en el hospital de la mujer. Dice, ni la conocía. Ya con nietos. Son de nuestras edades, ya con nietos. Pero alejados de Dios, hermanos. Qué grande ruina, hermanos, para que construyan en la arena. Que Dios les bendiga, hermanos. Disculpen, si quería exhortar lo bueno necesario. Pasa a vosotros.